empecemos el cálculo de las propiedades. Primero, vamos a calcular, las primeras propiedades que vamos a calcular, pues va a ser el área. El área. Entonces tenemos el elemento 1, aquí está el elemento 2 y el elemento 3. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Por lo tanto tenemos área 1, área 2 y área 3. Vamos. Aquí, área 1 va a ser igual a ¿qué? Al BF1 que multiplica al TF1. Ingresen sus datos en la calculadora BF1 multiplicado por TF1, que TF1 ahora vale 1. Acuérdense que reforzamos la viga. Originalmente la viga solo tenía un espesor el patín superior tenía un espesor de 0.57 y lo reforzamos con 0.43 y ahora tiene un espesor de 1 pulgada. Entonces mi TF vale 1 pulgada. TF1 por BF1, que es 7.5, me da que esto es igual a 7.5 pulgadas cuadradas. Vamos a mi área 2. Mi área 2, vean acá, mi área 2 es aquí es el alma. El alma tiene una altura h y un espesor tw. Entonces mi área 2 es h por tw, es decir, 16.9 por 0.36. Y esto me da igual a 6,084 pulgadas cuadradas. Ya, ahora vamos a mi área 3. Mi área 3 en cambio está acá. Es BF2 por TF2. Ya de ponerle 3. Pero bueno, está TF2, está BF2. Esta es mi sección 3. Entonces es BF2 que multiplica a TF2. Y esto es igual a 4,273 pulgadas cuadradas. Entonces ahora sí sumo y mi área total viene a ser igual a área 1 más área 2 más área 3. Sumo y me da que mi área total va a ser igual a 17,859 pulgadas cuadradas. Ya calculado el área, voy a llevarme este cálculo ya hemos calculado el área. ¿Ya? Ahora me tocaría calcular, o voy a calcular el centroide. A ver, cuando no estaba reforzada la viga, cuando el patín superior era igual al patín inferior, o sea, de espesor 0.57, entonces podríamos decir que el centroide estaba justo de la mitad de la viga, o sea, a la mitad de H. Pero ahora, como reforzamos la parte superior y no reforzamos la parte inferior, entonces es lógico pensar que el centroide va a irse un poquito para acá arriba. ¿Cuánto más arriba se va? Pues eso es lo que tengo que calcular. Y voy a poner ahorita, entonces en verde, mi distancia al centroide. Digamos que mi nuevo centroide va a ser, a ver, mi nuevo centroide es en este punto. Es en este punto. Este va a ser mi nuevo centroide. Entonces, la distancia desde aquí arriba hasta mi nuevo centroide la voy a llamar Y al centroide. Entonces
Entonces, ¿a qué es igual la distancia al centroide? Tengo que es igual a la ISC multiplicado por el área total tiene que ser igual a la sumatoria de las Y y cualquier Y multiplicado por la área individual. Eso desde la que Y vale a 1 hasta las 3 áreas. Entonces, resulta que mi Y, la distancia centroide va a ser igual a ¿qué? A la distancia 1 por el área 1 más la distancia 2 por el área 2 más la distancia 3 por el área 3 dividido para el área total. Ahora, ¿cuál es Y1? ¿Cuánto vale Y1? ¿Cuánto vale Y2? Bueno, aquí ya le tengo rayadita. Ya le tengo rayadita Y1. ¿Cuánto vale Y2? Y2 pues igual es la distancia desde el filo hasta el centroide del elemento 2. Entonces el elemento 2, digamos que aquí tiene el centroide. El elemento 2 tendría una distancia del centroide de Y2. Ahora me falta 3. Y3, entonces veo el centroide de la sección 3, digamos que está por aquí, entonces Y3 va a ser de aquí hasta la distancia del centroide. Esto de aquí es Y3. Muy bien, tengo que determinar cuánto vale Y1, cuánto vale Y2 y cuánto vale Y3. Vamos a ver. Entonces, a ver, empezamos. Y1 sería igual a la distancia del centroide YCC menos TF1 sobre 2. Veamos. YCC, o sea, de aquí hasta acá, a ver, entonces tengo que calcular y la distancia del centroide. Me estoy adelantando, voy a borrar esto. Entonces, primero metamos en la calculadora cuánto vale la distancia al centroide. A ver, Y1 valdría la mitad. Y1 sería igual a TF1 sobre 2. Revisemos. Y1 está por aquí. Este F vale el ancho de aquí hasta acá sobre 2 porque es en el centroide de Y1 es el centroide del elemento 1. Por lo tanto, TF1 vale 1 dividido para 2 y esto me da 0.5. Vamos, Y2. Y2 en cambio está acá. Y2 está desde aquí hasta el centroide del elemento 2. Entonces va a ser igual a TF1 más H sobre 2. TF1 es el ancho del primer patín, el espesor del primer patín, y de aquí va hasta la mitad. H sobre 2 es la mitad en el centroide del elemento 2. Metemos en la calculadora y me da que es igual a 9.43 pulgadas. Vamos, Y3. Y3 es TF1 más H más TF2 sobre 2. Vean, TF1 es esa distancia del espesor, H de aquí hasta acá, y tiene que tomar este pedacito que está aquí. Este pedacito que es la mitad de TF2. TF2 sobre 2 más H más TF1. Reemplazando los valores me queda que es igual a 18, 3. Por lo tanto, reemplazo los valores. Y1 vale 0.5, Y2 vale 9.43, Y3 vale 18.183
El área 1, pues ya calculé en el ejercicio anterior, el área 2 ya calculé en el ejercicio anterior y el área 3 también ya calculé en el ejercicio anterior y podemos revisar cuántos son los valores de cada área. Aquí tenemos área 1, área 2 y área 3. Entonces me vengo para acá, reemplazo esos valores y me queda que el YC, la distancia al centroide, pues es igual a 7,782. Bueno, eh, y hemos calculado la distancia al centroide. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces nos vamos con esto. Hemos calculado. Ahora vamos a calcular las inercias. Inercia. Entonces, para calcular la inercia hay que determinar los ejes. Imaginémonos que este eje de aquí, a ver, y la inercia se calcula en el centroide del elemento. Aquí en este centroide, imaginémonos que este de aquí es el eje X. Y para acá viene el eje Y. El eje Y. Entonces hay una inercia en X y hay una inercia en Y. Calculemos primero la inercia en X. Entonces, para calcular la inercia en X hay que revisar las distancias también. Y entonces, primero, me falta la distancia al centroide. Entonces cojo desde aquí y llego hasta el centroide del elemento 1 y esta va a ser mi distancia Y del centroide del elemento 1, la distancia al centroide del elemento 1. Aquí tengo 2. Entonces a este 2 también tengo que calcular de aquí hasta acá. Y esta es la distancia al centroide de 2. Y 3, pues igual desde aquí hasta acá. Y esta es Y, la distancia centroide. Bueno, ya tengo parte del cálculo de las inercias, pero me falta aún más. A ver. Ya tengo parte del cálculo de las inercias. Ahora vamos a calcular las inercias de cada elemento alrededor del eje X. Vamos a calcular la inercia del elemento 1 alrededor del eje X, la inercia del elemento 2 alrededor del eje X y la inercia del elemento 3 alrededor del eje X. ¿Cómo sería esto? Ya. Entonces sería la inercia del elemento 1 alrededor en X sería BF1 por TF
1 al cubo sobre 12. BH al cubo sobre 12. Más. Pero hasta allí hemos calculado solamente alrededor de su centroide. Para transportarlo y alrededor del centroide de toda la sección deberíamos utilizar Steiner. Y que se aplicaría como A1 multiplicado por YC1. El área de 1 multiplicado por la distancia del centroide. Y ese 1 era de aquí, del eje X hasta Y1. Bien. Reemplazo los valores y me da que la inercia del elemento 1 alrededor del eje X de la sección compuesta es igual a 368 pulgadas a la cuarta. A ver, vamos. Y ahora me falta la inercia del elemento 2 alrededor de X. Y esto va a ser igual a TW por H al cubo sobre 12 más, aplico Steiner nuevamente, A2 por IS2 elevado al cuadrado. Muy bien. Mismo razonamiento anterior. BH al cubo sobre 12. Base por la altura al cubo sobre 12. La inercia, pero está alrededor del eje del centroide de 3. Para llevarle al centroide de toda la sección, o sea, alrededor del eje X, hay que aplicar Steiner. Área. A ver. Aquí estamos de la 2 nomás. Aquí, de la 2. A ver, aquí estamos hablando solamente del elemento 2. Entonces es BH al cubo base, que es en este caso TW, H al cubo, que es la altura, sobre 12. Esto es alrededor del eje neutro del elemento 2. Ahora, alrededor del eje neutro de toda la sección hay que aplicar Steiner. A2 multiplicado por YS2 al cuadrado. YS2 ya calculamos anteriormente, por lo tanto me va a dar que I2X va a ser igual a 161.723 pulgadas a la cuarta. Bien. Y ahora vamos. La inercia del elemento 3 alrededor del eje X. Igual es BH al cubo sobre 12. BF2 por TF2 al cubo. Y esto sobre 12 más Steiner, que es igual a 3 multiplicado por YC3 al cuadrado. Y esto me da 462.732. A ver aquí cuánto, 737 pulgada a la cuarta. Muy bien, y entonces la inercia en X va a ser igual a la inercia 1 en X, por supuesto, más la inercia en 2 en X, más la inercia en 3 en X. Y esto me da igual a 1223 por 10 al cubo. Bueno, entonces nos da 1.023 por 10 al cubo, o 1023. Entonces ya he calculado la inercia alrededor del eje X
Entonces, continuamos con el cálculo. Terminamos con la inercia alrededor del eje X. Vamos a ver, ¿qué pasaría con la inercia alrededor del eje Y? Vamos a calcular Y. Entonces ahora es alrededor de este eje, del eje Y. Ya dijimos que no tenemos que poner una sección Y echada porque no es muy buena, no aguanta mucho. Pero bueno, igual vamos a calcular la inercia alrededor del eje Y. Aquí nos podemos fijar que, mire, el eje Y, el eje de cada sección al centroide de cada sección coincide, están alineados. Por lo tanto, aquí como están en el mismo eje de la sección completa, entonces no necesitamos calcular Steiner, no necesitamos aplicar Steiner aquí. ¿Y cómo nos quedaría? Sería igual. Sería entonces, bueno, directamente sería la inercia en Y sería igual a ver, sería igual a TF1 que multiplica a B F1 al cuadrado sobre 12 más, eso sería la inercia del elemento 1. La inercia del elemento 1 sería H por TW al cubo sobre 12. Ojo, la base ahora es H. Miren, la base ahora es H. Y la altura ahora es TW. Más TF2 por BF2 al cubo sobre 12. Y como ya les decía, no tenemos que aplicar Steiner porque todos están alineados, todos están en el mismo eje neutro. En el mismo eje, miren, el eje de la sección y por ahí está el eje de cada elemento. Y esto me da igual a ver, entonces la inercia alrededor del eje Y me da igual a 55,261 pulgadas a la cuarta. Muy bien. Y ya tengo la inercia alrededor del eje Y. Voy a tomar esto de aquí y les voy a sacar. Calcule la inercia, por acá voy a poner la inercia. Entonces vamos. Ya. Ahora vamos al radio de giro. Entonces el radio de giro alrededor del eje X va a ser igual o radio de giro al cuadrado por área total es igual a la inercia en X. Ahora vamos, yo quiero saber solamente el radio de giro en X. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la inercia en X dividido por el área total. Ya calculamos la inercia en el paso anterior, ya calculamos el área total casi al inicio. Entonces resulta que mi Rx reemplazando valores me da igual a 7,568 pulgadas. Lo mismo podemos hacer con el radio alrededor del eje Y. Y entonces Ry va a ser igual a la raíz cuadrada de la inercia en Y sobre el área total. Reemplazo los valores de los ejercicios anteriores y me da que Ry es igual a 1,759 pulgadas. En este momento ya tengo calculado los radios de giro.
radio de giro ya está calculado. Lo voy a poner por acá abajito. Bueno, por acá. Ya tengo los radios de giro. Ya. Y ahora voy a calcular, ahora sí, el módulo elástico. Voy a calcular el módulo elástico o el módulo de la sección o el módulo de resistencia de la sección, que eso le representa con la letra S. Voy a calcular alrededor del eje X. Entonces, el módulo es igual a la inercia sobre C. En este caso sería de ocupar la inercia en X porque estamos sacando el módulo elástico también en X. Ahora, ¿qué es C? La distancia C es la mayor distancia al centroide de la sección. Entonces, mire, este aquí es el centroide. Y ese, la distancia C puede ser una de dos. O la distancia centroide de la fibra más externa. Esta es la parte más externa o esta de aquí es la parte más externa. Cualquiera de las dos. Entonces sería, C es esta distancia desde arriba hasta el centroide o esta distancia desde abajo hasta el centroide. Entonces resulta que hay una distancia al centroide desde arriba y otra distancia al centroide contándole desde abajo. Yo le voy a poner a esta YCC', porque es también la distancia centroide, pero contando desde abajo. Entonces yo voy a ver cuánto vale. Entonces la C es el máximo valor entre YCC y YCC', las dos distancias. ¿Cuánto vale YCC? Pues ya teníamos como dato que era 7,782 y entonces YCC', que va a ser igual a que, bueno, pues esto va a ser igual a toda la distancia menos YCC. Bueno, pongámoslo como fórmula. Entonces sería igual a H más TF1 y más TF2 menos YCC. Entonces YCC' va a ser igual a 10.6888. Entonces, como en este momento escogemos la máxima, es 10 entre 10 y 7.78, entonces la máxima es 10.688. Por lo tanto, C en este caso es igual a YCC', que es igual a 10.688. Listo. Entonces, entonces, queríamos calcular SX, el módulo de la sección, o módulo de resistencia de sección, o módulo elástico. Y entonces el módulo dijimos que era igual a la inercia sobre C, en este caso IX. Ahora IX, reemplazamos el valor de IX y de C y me da que es igual a 95
702 pulgadas al cubo. Esto es Sx. Igual manera podemos calcular Sy, que va a ser ahora en este caso la inercia en Y, L. Y ahora necesito C. ¿Cuánto vale C? Ahora para el eje X. Entonces es igual a la distancia al centroide de las fibras más externas. Entonces, miren, este es el eje. Puede ser la distancia de aquí hacia la fibra a la izquierda o aquí en el eje hacia la fibra a la derecha. Pero notamos que tanto uno y la otra son las mismas distancias. Entonces, en este caso, ISC en Y es igual a ISC en Y', y que es igual a ISC en Y es igual a BF1 sobre 2. Muy bien. Y rápidamente puedo calcular, ya para meter en la calculadora puedo poner que SY va a ser igual a IY sobre BF1 sobre 2. Y esto de aquí es igual a 14.736 in al cuadrado. Observamos que 14 SY, que vale 14.736, es mucho menor a SX, que vale 95.702. Por lo tanto, vuelvo a repetir que las vigas es mejor colocarles paradas, no colocarles echadas. No. Bueno, terminamos con este cálculo. Y de esta forma hemos calculado las propiedades de la sección hasta el módulo elástico o módulo de la sección. Ahora, como ya tenemos Sx, entonces Sx y Sy. Entonces, si la viga se le pone paradita, el momento nominal, el momento que puede soportar esa viga, sería Sx multiplicado por el esfuerzo máximo. Siempre y cuando la viga esté así. Si por el contrario la viga está echada, la resistencia o el momento que puede resistir es Sy dividido por el esfuerzo máximo.